¿Se han quedado claro las lecturas del libro y de los contenidos audiovisuales? Sí, sí, se han quedado claros. Usted, Jorge, buenas tardes. No sé si tenga alguna duda antes de que comencemos. Bueno, entonces, nada más hay para comentarlo rápido. Pueden mutear su micrófono y si tienen alguna duda, pues bueno, lo encienden y ya comentamos entre todos. Entre los derechos laborales básicos que tienen los trabajadores, encontramos que tienen derecho a un trabajo digno. Es decir, que es todo aquel trabajo que debe de prestarse conforme a la ley, a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, es decir, que no debe de exceder de más de 8 horas, o en caso de que exceda las 8 horas, pues sea por un mínimo máximo de 9 horas más a la semana y que no deberán excederse de ese término y las cuales tendrán que ser pagadas al trabajador. La Ley Federal del Trabajo y la Constitución también nos establece que para trabajos iguales tiene que haber salarios iguales y que hay trabajos que hombres y mujeres pueden desempeñar sin ningún tipo de restricción, que incluso el salario tiene que ser igual, esto debido a principios constitucionales y además a principios que establece la Ley Federal del Trabajo. Obviamente el hostigamiento y acoso sexual es un tema que ha salido más a la luz pública en estos últimos años y que incluso ya se tiene medidas o las empresas deben de tomar protocolos para que el hostigamiento y el acoso sexual pues no tenga lugar o tenga cabida dentro de las empresas y tanto hombres como mujeres puedan desempeñar su trabajo de una forma ética, de una forma responsable y sin sentirse hostigados o acosados sexualmente, ya sea por sus demás compañeros del trabajo, por el patrón o por un superior jerárquico que le ordene directamente al trabajador o a la trabajadora. Obviamente derecho a la no discriminación. Esto quiere decir que tanto hombres como mujeres de cualquier etnia, de cualquier extracto social, de cualquier creencia política o religiosa, pues no debe de discriminárseles y si son aptos para el trabajo en consecuencia, pues contratarles. Y en caso de que tengan alguna preferencia de la que sea, pues no sean despedidos por alguna cuestión que tenga que ver con la discriminación, incluso está penado, puede tener sanciones la empresa o el patrón en que incurra en cuanto a despedir a algún trabajador por cuestiones de discriminación. En cuanto al derecho que tiene también el trabajador es a recibir la capacitación y formación profesional que el puesto le requiere y le demande. Es un derecho del trabajador y esto les ayuda a desempeñar mejor sus funciones. Entonces, es muy conveniente para el patrón y para el trabajador recibir y proporcionar el adiestramiento profesional y la capacitación que consideren necesarias. Esto además de que les va a ayudar a que el trabajador desempeñe mejor sus funciones dentro de la empresa, le va a ayudar también al patrón a tener un trabajador mejor formado, muchísimo más profesional, que va a desempeñar mejor sus funciones y que va a tener un compromiso mayor con la empresa. Las obligaciones de los trabajadores son aquellas que tienen que ver con que tienen que presentarse a trabajar en los horarios fijados y establecidos,
tienen que prestar los trabajos y los servicios profesionales que les sean requeridos por el patrón. Y en cuanto a las obligaciones patronales, que estas son pues varias todavía, estas son en cuanto a que tiene que pagar el salario que se haya acordado, siempre y cuando, o mejor dicho, en todos los casos, pues tiene que ser un salario en cuanto, dependiendo de las funciones que tenga el trabajador dentro de la empresa, pues tiene que ser mínimo, pues lo que establece la Constitución, que es un salario mínimo y que con el aumento que le dieron el año pasado quedó en 123 pesos con 22 centavos. Entonces esa es una de las obligaciones de los patrones, proporcionar una de las obligaciones entre las muchas que tienen, porque también tienen que proporcionar un ambiente sano, un ambiente propicio para que el trabajador pueda desempeñar correctamente sus funciones y además también proporcionar las medidas de seguridad necesarias para que el trabajador pues no corra riesgo su salud o su integridad física al momento de desarrollar algún trabajo. Esto también está dentro de las obligaciones de los trabajadores, que tienen que ellos adecuarse a la normativa de seguridad que la empresa les imponga. Es por eso que muchas veces en las constructoras o en las empresas que se dedican a la construcción vemos que la mayoría de los trabajadores, si no es que todos, tienen que traer por obligación pues sus botas de trabajo que están hechas en la punta con casquillo. Esto es para que si se cae algún objeto pesado, se les caen los pies, pues no les amputen los dedos o no les vaya a pasar un accidente mayor en algún pie. Tienen que traer forzosamente su casco también, porque en este tipo de empresas pues es muy común que como los edificios los construyen hacia arriba, pues es muy común que alguna herramienta pueda caer desde lo alto, los pueda golpear en la cabeza y pues puedan sufrir algún accidente de trabajo. Esto es una causa de recesión laboral en caso de que el trabajador se negare a tomar las medidas de seguridad necesarias. El patrón puede rescindir de la relación laboral en caso de que el trabajador se niegue constante y repetidamente a tomar las medidas de seguridad necesarias. En cuanto a las prohibiciones de los patrones, el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que una de las prohibiciones que tienen los patrones es que no pueden negarse a aceptar trabajadores por cuestiones que tengan que ver con discriminación, es decir, no pueden negar trabajos siempre y cuando el trabajador acepte y cumpla con los requisitos que busca el patrón para contratarlo. No pueden negar trabajos por cuestiones de sexo, no pueden negar trabajos por cuestiones de edad más que las mismas que impone la ley, que es a trabajadores menores de 15 años. Entonces en ese caso el patrón sí puede negar el contratar a una persona. No puede exigirles dinero tampoco a los trabajadores. No puede exigir tampoco a los trabajadores si es una empresa que vende algún tipo de mercancía que pueda ser consumida por los mismos trabajadores, no pueden obligarlos a que realicen sus compras en el establecimiento o que forzosamente compren en ese lugar. No puede exigirles tampoco a los trabajadores que le entreguen dinero al patrón por cuestiones de gratificación o de alguna condición que imponga el patrón. Y pues entre otras muchas cosas más, tampoco no los puede obligar a que formen parte de una agrupación política, tampoco los puede negar a que formen parte de una organización religiosa y entre otras más que menciona la ley, pero entre las más comunes pues son esas. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Bueno, hasta ahorita creo que no tenemos duda. Yo no tengo duda. Ok, muy bien. Entonces, bueno, entre las prohibiciones que tiene también el trabajador
son en las de no presentarse a prestar sus servicios en los horarios indicados. Tampoco puede presentarse a horas a después que se le ha indicado para que se presente a trabajar. No puede presentarse en estado inconveniente o bajo efectos de alguna droga o de algún estupefaciente. Tiene también prohibido presentarse con algún propósito o ideología política dentro de la empresa o dentro del lugar o del centro de trabajo donde presta sus servicios. No puede presentarse tampoco o hacer actos religiosos dentro del establecimiento de trabajo sin autorización del patrón. Y en este caso puede desarrollar libremente el trabajo, pero siempre y cuando tenga el consentimiento del patrón. Entonces son obligaciones un poquito más recortadas, pero también los trabajadores tienen prohibiciones al momento de desarrollar su trabajo en la empresa donde laboran. Y pues las sanciones son las que vienen contenidas ahí en la Ley Federal del Trabajo. Otra de las prohibiciones que tienen también los patrones es que estos no pueden retener el salario de los trabajadores por cuestiones de multas, por cuestiones de algún descuento que hayan hecho en cuanto a alguna sanción que se le vaya a aplicar a los trabajadores. No pueden retener el salario. Es decir, que si a un trabajador le pagan 1,800 pesos a la quincena o a la semana, el patrón no puede retenerlo más allá de la fecha que establece o que establecieron de común acuerdo para el pago del salario del trabajador. En cuanto a las sanciones para los empleadores, pueden haber incluso penas que se sancionan a través de los tribunales penales en el caso de que los patrones decidan hacer la retención del salario. Ese es considerado por la Ley Federal del Trabajo un delito y pueden incurrir incluso en penas corporales como multas o cárceles en las que puede incurrir el patrón en caso de que incurra en alguna de las prohibiciones que la propia ley le impone. Para verlo, bueno, también un poquito más a detalle, eh, no sé si tuvieron alguna duda al momento también de realizar el contrato, el ejemplo del contrato de trabajo. Yo sí tengo una. En el contrato se tienen que establecer todas las prestaciones o las más importantes. No, se tienen que establecer todas. Ahí en la Ley Federal del Trabajo establece expresamente cuáles son las que se deben de plasmar en el contrato de trabajo, pero lo mejor es que queden establecidas todas y cada una de las prestaciones que va a recibir el trabajador, desde el salario, el día que se le va a pagar, la forma en la que se le va a pagar, eh, los horarios en los que va a prestar sus servicios dentro de la empresa, es decir, de qué hora a qué hora va a entrar y a qué hora va a salir. Y también cuáles son las horas que tiene el trabajador permitidas para tomar un descanso o para tomar alimentos. Entonces lo mejor es siempre plasmarlo de forma muy específica, decirle al trabajador, mira, pues puedes salir a trabajar, puedes salir a comer a las 2 y regresar a las 4 de la tarde, pero solamente puedes tomar una hora. Entonces ya ahí es la forma en la que a ti mejor se te acomode, pero pues establecerle que tiene pues un límite de tiempo como tal y como tal como lo establece también la Ley Federal del Trabajo. También es importante mencionarle cuánto va a ser la participación que va a tener en las utilidades o si va a tener participación en las utilidades, porque la Ley Federal del Trabajo establece algunas empresas
de las cuales no tienen obligación de darle parte a los trabajadores en las utilidades, y establece a las demás que no están establecidas en ese párrafo específico de la ley, quiénes sí son las que tienen que entregar o repartir utilidades entre los trabajadores. Entonces todo eso hay que establecerlo. Mientras más específico quede para el trabajador, pues mucho mejor. Y aparte de que también nos evita conflictos a nosotros. Independientemente de que se establezca o no si la relación de trabajo es indeterminada, siempre es importante pues plasmarla, así como también las funciones que va a desempeñar el trabajador y dónde las va a desempeñar. Entonces es muy importante también eh, establecer y ver si la empresa para la que nosotros estamos trabajando tiene toda la normatividad necesaria en cuanto a los manuales de operación y a los manuales que rijan en sí a la empresa, ya que es muy común de que se contrate en muchas ocasiones a alguna persona y no se le establezca una función en específico, sino que se le diga pues que aquí va a ser lo que se le vaya a pedir, y en muchos casos a lo mejor lo que le estamos solicitando al trabajador es que desarrolle un puesto de confianza, cuando a lo mejor las funciones en sí que tiene que desarrollar pues no tiene nada que ver con un puesto de dirección o de gerencia para que lo desarrolle el trabajador. Entonces es muy importante mencionarle específicamente cuáles van a ser sus funciones y en dónde las va a ejercer, si va a ser dentro del mismo centro de trabajo o si va a ser en un lugar específico dentro del centro de trabajo. También es importante ponerle a cuántos días de aguinaldo va a tener derecho, y también mencionarle a cuántas primas vacacionales va a tener derecho, porque la ley nos establece como mínimo para el aguinaldo que tienen que ser 15 días, y como mínimo de una prima vacacional son el 25% del salario. Entonces, y establecerle también además qué días va a trabajar y cuál va a ser su día pues obligatorio para que lo tome como descanso. ¿Alguna otra duda? Por lo general los trabajos que No, por lo general los contratos que subieron estaban bien. Tenían ahí alguno que otro detallito, pero digamos que en el contenido general estaban bien. Nada más sí hay que checar bien en la Ley Federal del Trabajo qué es lo mínimo que nos pide la ley que tiene que llevar contenido el contrato de trabajo. Nada más para que no haya ninguna duda, pero de todas maneras es importante que mientras más específico sea el contrato de trabajo, mientras más fundamentado vaya, pero también lo más claro posible que lleve ese articulado para que el trabajador lo entienda, sepa cuáles son sus funciones, sepa qué es lo que va a hacer y sepa cuáles son las prestaciones y el salario que va a percibir. Y también pues la forma en la que va a percibir sus días de descanso que la ley marca como obligatorios que tiene que otorgar el patrón al trabajador. Es muy importante todo esto porque eh, es muy raro o no se tiene la costumbre dentro de las empresas, por lo menos en las empresas medianas. En las grandes empresas pues es muy raro que no se otorgue un contrato de trabajo. Entonces, en las pymes o en las pequeñas y medianas empresas normalmente se contrata a los trabajadores básicamente de palabra, y esto crea un conflicto, ya que para empezar el trabajador no sabe específicamente qué es lo que va a hacer, ni cómo lo tiene que hacer, ni de cuándo a cuándo lo tiene que hacer. Entonces muchas veces nada más ponen el letrero de se necesita auxiliar de cocina y contratan al trabajador, y al último termina siendo una persona que termina dando trabajos como mesero. Entonces, si a ustedes les toca representar al patrón, lo primero que hay que hacerle ver es que es muy importante que otorgue los contratos de trabajo necesarios.
y que los establezca con la duración de la relación laboral, que es muy importante también. Esto porque es ahí donde más conflictos surgen en las juntas de conciliación y arbitraje, ya que muchas veces el patrón no puede demostrar que el salario que le estaba pagando al trabajador era el mínimo, y puede suceder, como el patrón es quien tiene la carga de la prueba, y es si el trabajador dice que le pagaban 200 pesos diarios, y si el patrón no tiene cómo demostrar que pues le pagaba 180 pesos a lo mejor diarios, pues el personal de la Junta de Conciliación y Arbitraje va a tomar como que el salario es lo que está establecido en el contrato de trabajo, es lo que dice el trabajador. Entonces, es por eso que es algo muy importante en cuanto a los derechos del contrato de trabajo, y que además se le tiene que dar una copia también al trabajador para que pues tenga muy en claro cuáles van a ser sus funciones. Bueno, pues eso es en cuanto a lo que tiene que tener, pues lo mínimo de un contrato de trabajo. Los contratos por tiempo determinado normalmente son aquellos que se otorgan para cubrir un puesto que ha quedado vacante. Normalmente se da en la práctica cuando una trabajadora tiene que dejar su puesto por cuestión de incapacidad por maternidad. Es decir, cuando ya se acerca la fecha próxima a que la trabajadora vaya a entrar en labores de parto, pues queda vacante su puesto por alrededor de 3 meses. Entonces es ahí donde queda esa vacante, y es ahí donde nosotros como patrones podemos intervenir para contratar a una persona por un tiempo determinado. Es decir, lo contratamos al inicio de la incapacidad de la persona que se va a ir, y terminamos la relación laboral al momento de que se reincorpora nuevamente la persona con la incapacidad que le dimos por maternidad. Ese sería un ejemplo de un contrato por tiempo determinado, y los contratos por tiempo indeterminado pues son los que se dan mayormente, ¿no? Donde no se establece ni cuándo ni en qué forma se va a dar por terminada la relación laboral. Los contratos a prueba, estos son aquellos que se dan para conocer realmente si el trabajador tiene las aptitudes y la capacitación suficiente para desarrollar el puesto al que está aspirando, y se le extiende un contrato. Este no puede ser más duradero más que de un mes, y no se puede renovar. Es decir, no podemos volverle a dar al trabajador por otro mes otro contrato a prueba. Entonces este nada más es durante un periodo inicial de tiempo, al igual que el contrato de capacitación inicial. Estos no pueden ser continuos, es decir, se terminan y ya no se pueden renovar, y ya aquí tenemos que entregarle o hacerle al trabajador un contrato por tiempo determinado o por tiempo indeterminado, dependiendo las funciones que queramos que desempeñe y las aptitudes que muestre también el trabajador. Aquí también tiene mucho que ver las relaciones que tengamos con la dirección o el departamento o con la persona encargada de recursos humanos, porque a final de cuentas esa área en específico es la que se va a encargar de darle todo lo necesario al trabajador para que desempeñe sus funciones. Si al trabajador le hace falta, si desarrolla bien su trabajo pero puede mejorarlo, pues es a través de la Dirección de Recursos Humanos o el Departamento de Recursos Humanos quien tiene que proporcionarle las capacitaciones que el trabajador requiera. En cuanto a los trabajos o contratos de outsourcing, estos son los que normalmente se prestan cuando son los que vemos, por ejemplo, que desarrollan los guardias de seguridad en
empresas donde, por ejemplo, en los bancos, es muy común que tengan un guardia. Entonces, ese es el centro de trabajo, ahí es donde trabaja la persona, pero sin embargo, quien le paga es un tercero. Entonces, ese es un ejemplo de cómo funciona el outsourcing. Es la subcontratación que nosotros conocemos. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿Cuál sería la diferencia de un contrato a prueba y un contrato de capacitación inicial? El contrato por capacitación inicial es nada más para que el trabajador se capacite durante un tiempo determinado antes de iniciar a ejercer las funciones dentro de la empresa. Por ejemplo, si nosotros lo vamos a contratar para que sea eh, por auxiliar administrativo, por ejemplo, o por auxiliar jurídico. Entonces nosotros lo capacitamos en las cuestiones que se llevan en esa dirección, lo capacitamos si tiene alguna deficiencia y en caso de que cumpla con la capacitación inicial, pues se le contrata o pues una vez terminada la capacitación, pues se da por terminada la relación laboral. El contrato a prueba, digamos, es este que se da para saber si realmente el trabajador, por decir, si en su currículum dice que tiene 50 horas de experiencia manejando o pilotando aviones, pues bueno, lo contratamos para ver si es cierto que tiene, para que demuestre en el mes que se le va a contratar, para que desarrolle las capacidades que dice tener. En cambio, si no las demuestra o si no tiene cómo comprobar en ese mes de prueba, pues se da por terminada la relación laboral. Uno es para capacitarlo, el de contrato de capacitación inicial, como su nombre lo dice, nada más es para capacitación, para que el trabajador se capacite con nosotros. Y la otra es para que el trabajador demuestre que realmente tiene los conocimientos y las aptitudes necesarias para desarrollar el puesto por el que está aspirando a ser contratado. ¿Alguna otra duda? No, ya quedó claro. No, licenciado, no hay dudas. Bueno, entonces en cuanto a las condiciones de trabajo, todo trabajador tiene derecho mínimo a prestar sus trabajos como máximo una jornada de trabajo, que ésta sea máximo de 8 horas y que no exceda de más de 3 horas a la semana como tiempo extra, y las cuales van a ser pagadas conforme vaya acumulando las horas extras del trabajador. Eh, Antes, en la Ley Federal del Trabajo anterior a esta, que es la reforma que se dio en 2012, nada más establecía el pago por mes y por quincena. Entonces, en esta reforma que se estableció que los pagos podían ser por hora, los pagos podían ser por día, por semana, por quincena o por mes. Entonces, la forma de pagar al trabajador por el tiempo que desarrolle, pues ya es la forma en la que tiene que acordarse entre el patrón y el trabajador para que estos queden conformes con la forma en la que se va a pagar y con la forma en la que el trabajador pues va a trabajar. Recuerden que tenemos jornadas de medio tiempo, tenemos jornadas de tiempo completo, jornadas nocturnas y jornadas diurnas. Eh, en cada una de ellas pues se establece un horario de inicio diferente y un horario de inicio de finalización diferente para cada una de ellas. Pero para las de trabajo nocturno se establece pues una hora menos de trabajo con el mismo pago. Entonces aquí ya nada más es cuestión de revisar el contrato de cada uno de los trabajadores o del trabajador al que vayamos a representar o del patrón al que estemos representando para establecer la forma en la que se le va a pagar
al trabajador que va a prestar sus servicios dentro del centro de trabajo. En cuanto al, independientemente de lo que trabaje el, el trabajador, válgame la redundancia, se le va a pagar de todas maneras, si son 6 horas o son las 8 horas, de todas maneras va a tener derecho a que se le pague el salario mínimo, independientemente de que si son 6 horas, son 4 horas o son 8 horas. Entonces tiene garantizado forzosamente el salario mínimo como pago el trabajador. El derecho a descansar, ahí en la Ley Federal del Trabajo vienen especificados qué días se tienen forzosamente como días obligatorios de descanso. Entre ellos, pues se encuentra el 25 de diciembre, el 1 de febrero, el 1 de mayo y los que están relacionados con el 15 de septiembre. Y entre otros más que vienen ahí mencionados, pero los más comunes son estos. En caso de que por alguna razón algún trabajador tenga que trabajar ese día, pues se le va a pagar su día al doble, y en caso de que uno de esos días de, de descanso obligatorio caiga en domingo, pues se le va a tener que pagar al triple el salario por ese día de trabajo al, a la persona que presente sus trabajos o sea requeridos para trabajar ese día. En cuanto al derecho a un salario remunerador, aquí tenemos en cuestión de que se supone que con el salario mínimo una persona puede cubrir sus necesidades en cuanto a la cuestión alimentaria, y además de que si es el salario mínimo, las cuotas obrero-patronales que se pagan en el IMSS son pagadas en su totalidad por el patrón. Entonces el salario mínimo queda íntegro, está exento también de pago de ISR, y se supone que con el salario mínimo una persona puede tener acceso cuando menos a los alimentos básicos. En cuanto al aguinaldo, la Ley Federal del Trabajo nos menciona que como mínimo son garantías constitucionales que tiene una persona: el salario mínimo, el pago de aguinaldo y las vacaciones. Entonces, como mínimo a un trabajador por cada año de servicio prestado se le tiene que pagar 15 días como mínimo de aguinaldo. En otros casos pueden ser más, dependiendo de la empresa que los contrate y de la relación de trabajo que se vaya a estipular en el contrato laboral. Pero como mínimo, pues siempre son 15 días. En cuanto a la participación de las utilidades, pues aquí ya va a depender de la forma en la que se establezca el reparto de las utilidades, y si la empresa para la que el trabajador fue contratado eh, tiene utilidades en el año fiscal correspondiente al pago de ellas, y estas siempre pues van a tener que ser en el mes de junio. En cuanto al derecho a la vivienda, pues entre las prestaciones que tiene el trabajador tiene derecho constitucional a recibir seguridad social, es decir, que se ha dado de alta en el IMSS o en el ISSSTE para el caso de los trabajadores al servicio de alguno de los poderes del Estado, y además de que va a tener derecho a recibir una vivienda. Esto quiere decir que va a tener derecho a que se le den prestaciones necesarias para que pueda acceder a una vivienda a través del Infonavit. En cuanto a la protección a la maternidad, las madres que están embarazadas y próximas a dar a luz tienen derecho a una licencia por maternidad, la cual se extiende por 3 meses, que es antes de dar a luz, después de dar a luz, y una vez que se cumplen esos 3 meses, la madre lactante tiene permiso de salir o de laborar como máximo nada más 6 horas. Entonces, para que pueda alimentar al bebé y para que lo pueda cuidar y para
pues todos los cuidados maternos que requiere un menor recién nacido. Aquí entra también los derechos de las madres trabajadoras, que entre ellos están el no ser despedidas por razones de estar incapacitadas por licencias de maternidad, es decir, no las pueden despedir. Esto está muy penado por la ley. No puede ser despedida una mujer que está embarazada por esa razón. No pueden despedirla tampoco porque tome sus derechos como madre, sus licencias de maternidad para salir a alimentar a su menor. Y aquí entran las licencias también de paternidad. Debido a que existe o se dio esta igualdad en la ley porque antes no existía, ahora los hombres también podemos solicitar una licencia de paternidad para ayudar en las labores del hogar mientras la madre o la cónyuge está incapacitada por las licencias de maternidad. Entonces los hombres también pueden acceder a ellos, y también se puede acceder a través de las licencias por adopción, que son básicamente las mismas cuestiones, nada más que aquí sí en las licencias de paternidad que se le dan a los hombres pues son un poquito más recortadas. Estas nada más tienen que ver con algunos días que se le entregan al padre para que pueda ayudar en las labores y en los cuidados del menor, y para las mismas cuestiones en cuanto a las de adopción. No sé si hay alguna duda hasta aquí. No, ninguna. Son solamente 3 días, ¿no? La licencia. No, licenciado, ninguna. No, 3 meses para las licencias de maternidad. De paternidad. De paternidad son algunos días, son poquitos, no son muchos. Creo que máximo son 15 días. Ok. No sé si alguna de ustedes, no sé si alguna de ustedes sea mamá o si conozcan a alguien que le hayan dado alguna licencia porque quedó embarazada. Ese pues es un ejemplo de cómo se dan los derechos de protección a la maternidad y de los derechos de las madres trabajadoras. En cuanto a la antigüedad del trabajo o en el trabajo, esta se da desde el momento en que el trabajador comienza a prestar sus servicios en el centro de trabajo o en la empresa para la cual fue contratado, y no es otra nada más que reconocerle el tiempo que tiene laborando como trabajador de una empresa. Aquí lo vemos nada más pues en cuestión de el reparto de las vacaciones, de que una vez cumplido un año de prestar sus servicios un trabajador en alguna empresa, va a tener derecho a 6 días de vacaciones, y estos irán aumentando en 2 por cada año trabajado hasta llegar a los 16 días. Eh, y además de que la antigüedad en el trabajo también reconoce de que si el trabajador es despedido por alguna razón, pues se le tengan que pagar 12 días de salario por cada año trabajado. Es así nada más como funciona la antigüedad en el trabajo, y además de que se le da también el reconocimiento en las cuestiones de seguridad social por las cuales fue dadas de alta el trabajador. Y aquí es donde se inicia, digamos, la forma de contabilizar el derecho a la prima de antigüedad, que ésta se otorga una vez que se termina la relación laboral con el trabajador que fue despedido. Y como lo comentábamos, ya para terminar nada más, el derecho a la capacitación y al adiestramiento. Es un derecho del trabajador recibir el adiestramiento, y es una obligación también del patrón proporcionar el adiestramiento que requiera el personal de su empresa o de su centro de trabajo. Entonces nosotros como trabajadores podemos solicitarle al patrón de que si nosotros por alguna cuestión pensamos o sentimos que no estamos desarrollando bien nuestro trabajo, podemos pedirle al patrón que nos mande a capacitar
o que nos brinde la capacitación y el adiestramiento necesario para realizar mejor nuestros trabajos o nuestras obligaciones que tenemos como trabajadores. Entonces, así a grandes rasgos, pues es lo que hasta ahorita hemos visto en los trabajos que se han encargado para el desarrollo de la unidad. Ya está cargada la guía para el examen, por favor revísenla detenidamente, tómense su tiempo. Acuérdense que tienen hasta el día 14, me parece que es martes, hasta las 23:59 horas para concluir su examen. Entonces, tómense el tiempo necesario, revisen muy bien la guía. El examen se los publico ya para que lo desarrollen el lunes a primera hora. El examen queda listo ya desde el domingo, pero para que lo inicien el lunes y lo terminen el martes. Es necesario que en cuanto lo inicien, si lo inician el lunes en la mañana, lo terminen en la hora indicada para que pues puedan alcanzar o tengan una mayor oportunidad de alcanzar el tiempo en la calificación máxima. Acuérdense que nada más es un intento y van a tener 50 minutos. En caso de que no lo alcancen a enviar, pues se va a enviar el examen solo y se van a tomar en cuenta nada más los incisos que hayan alcanzado a contestar. Entonces, para que por favor se tomen su tiempo y desarrollen de la mejor manera pues el examen. Me quedó una duda en cuanto a la prima de antigüedad. ¿Esta se interrumpe con la renovación del contrato? La prima de antigüedad no. Una vez que por ejemplo, la prima de antigüedad comienza desde el día 1 en que el trabajador es contratado. Es decir, no, sin importar si es para la capacitación inicial, si es para un contrato a prueba, desde ese día pues toma o empieza a correr lo que es la capacitación del trabajador, la antigüedad del trabajador, perdón. Ah, entonces, por ejemplo, si se va renovando cada 6 meses, ¿no se interrumpe la antigüedad? No, normalmente en los contratos por tiempo indeterminado nada más se pueden renovar una vez. Entonces, si se lo renueva más de una vez, además de que puede incurrir en alguna pena que viene ahí marcada por la ley, si el trabajador decide demandar a la empresa, independientemente de que tenga 6 contratos y de que estos 6 contratos sean por 6 meses, pues cada uno va sumando la antigüedad del trabajador. O sea, la antigüedad del trabajador no la podemos desconocer. Aquí lo ideal pues es, si es por un tiempo determinado el cual se le va a contratar al trabajador, pues una vez que termine su contrato, lo renovemos por 6 meses más en caso de que sea necesario, o si no es necesario, pues ya no renovarlo para que ahí se interrumpa definitivamente la antigüedad que tiene el trabajador en la empresa. Porque de todas maneras, independientemente de cuántas veces renovemos el contrato, no vamos a poderle interrumpir al trabajador su antigüedad. Que esto se da mucho en las empresas, ¿eh? Es algo muy común. Y esto normalmente debido a que pues es la motivación más del trabajador de tener un empleo que la de ponerse a pelear sus derechos con el patrón. Pero es un derecho inherente del trabajador el que se le reconozca su antigüedad independientemente de las veces que se le hayan renovado los contratos. No sé Ok, si, esa era mi duda de la antigüedad. no sé si tengan alguna otra duda en cuanto a lo que habíamos visto. No, solamente esa. Usted, Ana, usted, No, Jorge. no tengo ninguna duda, licenciado. No, no, no tengo ninguna duda. Ok, No, yo no, yo tampoco. ok, muy bien. Entonces,
pues ya están habilitados los trabajos para esta semana. Empiecen a avanzar ya porque si no se les van a empezar a juntar y después van a empezar a batallar y me van a empezar a decir a mí que les habilite la plataforma. Entonces, para no batallar, mejor empiecenlos ya, aváncenle ya también a su trabajo de investigación, que no es mucho, y para que lo puedan ir revisando y leyendo bien a detalle cada uno de los temas que son para este primer avance. Acuérdense que tienen hasta mañana nada más para enviar su trabajo de investigación. Entonces, quien no lo alcance a enviar por ninguna razón va a haber prórroga y por ninguna razón tampoco va a tener derecho a examen. Si no lo envían, no tienen derecho a examen. Esas son las indicaciones que tenemos todos de coordinación. Entonces, nada más ahí para que lo tomen en cuenta y se pongan a avanzarle también. ¿Y el resumen también es para mañana? Eh, Sí, todo es para, pues tienen o tenían como límite hasta mañana, pero no es necesario que lo manden mañana. Si ya lo tienen listo hoy, pues mándenlo hoy. Ok. Ya para la en siguiente. el trabajo de investigación, Sí, dígame. en el trabajo de investigación es obligatorio una cuartilla por introducción y por conclusión, ¿verdad? En Sí, este primer avance. sí, ahí es una introducción para todo el trabajo de investigación. No, para el segundo ya no tienen que volverla a hacer. Acuérdense que nada más es uno, pero está dividido el trabajo de investigación en tres. Entonces lo que van a enviar en este primer avance pues es la parte inicial nada más. En el segundo pues ya va a ser la parte intermedia. Y en el tercer avance van a integrar los dos avances que vayan a enviar más el tercero en un solo archivo. Entonces es todo un solo trabajo de investigación y todo forma parte de un mismo documento, nada más que está partido en tres partes. Ándale, esa era mi duda. Sí, para que no pues, le vayan a poner a cada trabajo o a cada avance una conclusión, una introducción o u objetivo, no. La introducción y los objetivos nada más son para este primer avance. Ujú, está bien. Lo que sí tienen que ir agregando en cada una de los avances, pues es la bibliografía. Es así, tienen que irla poniendo en cada uno de los avances. Pero al final, pues nada más va a quedar integrada en una sola. Bueno, pues si no hay más dudas, pues aquí damos por terminada la sesión del día de hoy. Si tienen cualquier otra duda, de todas maneras, esta sesión queda grabada y ahorita que se renderice el video se los pongo ahí en la plataforma para que en caso de que tengan alguna duda o quieran volverla a ver, pues bueno, va a quedar ahí publicada en la plataforma. De cualquier manera, pues estamos en contacto por el grupo de WhatsApp. Si tienen alguna otra duda que les surja entre la semana, pues la publicamos por favor en el grupo y pues entre todos tratamos de darle solución a la que haya. Si hay alguna situación en específico, pues también tienen ahí mi número, me pueden mandar un mensaje por chat privado y pues ya vemos la forma de dar solución. Entonces, pues bueno, quedo a sus órdenes para cualquier cuestión a través de los medios indicados y que pasen una excelente tarde-noche. Aváncenle por favor a sus trabajos de investigación, a sus trabajos de tareas y a los foros. Lean bastante los libros, por favor, leanlos detenidamente y pues desarrollen sus trabajos de la mejor manera. Si hay alguna otra duda, pues antes de terminar, si no, pues bueno, entonces hasta aquí dejamos y dejamos programada también la próxima sesión, si les parece, para el próximo jueves a las 7 de la tarde noche también, próximo jueves 16. ¿Les parece? Sí, está muy bien, licenciado. Sí, está bien. Sí, está bien. Bueno, entonces nos vemos, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
pórtense mal y cuídense bien. Nos vemos. Gracias igualmente. Nos vemos. Gracias.